Vamos a hablar de un tema que a veces se llama la tipología. Recomiendo un libro por Francisco Orozco, está gratis en línea, que se llama Exégesis y Exposición, y él tiene una definición de la tipología, y es el tema que estamos hablando hoy. Y aquí dice la presuposición es que Dios ha ordenado y supervisado personas, eventos e instituciones específicas y ha comisionado su registro en la escritura de manera que anticipan una realización más grande y significativa de eventos, personajes, instituciones futuros conectados con la primera o segunda venida de Cristo. Es una forma quizás larga de decir, los eventos, personajes, instituciones del Antiguo Testamento son anticipos de algo mayor que se realiza en Cristo en su primera o segunda venida. Ahora, la pregunta aquí es, ¿podemos hacer tipología nosotros? Algunos dicen que no. Pues aquí está medio bloqueado, ¿no? Pero pueden ver ahí atrás, ¿no? Algunos dicen que no. No es legítima para nosotros, solo los autores inspirados del Nuevo Testamento pudieron identificar estas relaciones tipológicas. Y voy a explicar la tipología a través de esta presentación aquí. Otra postura es que debemos reconocer los tipos explícitamente identificados en el Nuevo Testamento y solo ellos. Es decir, si hay algo identificado por Pablo, por Pedro, eso, pero nada más. O podemos seguir el ejemplo del Nuevo Testamento identificando otros tipos no explícitamente identificados. Y es mi postura, esta tercera postura, pero con cuidado. O sea, queremos identificar conexiones, pero legítimas, no inventar como yo hice en ese primer sermón. Yo sacaba de la manga, o sea, conexiones ilegítimas. Entonces vamos a ver cómo identificar conexiones legítimas. Entonces, algunos principios hermenéuticos, es decir, de interpretación. No solo las profecías, sino también todo el Antiguo Testamento es anticipo de la obra redentora de Cristo. Los tipos prefiguran los antetipos. Y aquí, desgraciadamente, en la literatura van a encontrar antetipos y van a encontrar antitipos. Entonces, ninguna de estas palabras es muy adecuada, porque anti da la idea de que está en contra. Ante da la idea de que es antes. ¿Okay? Pero el tipo es primero y el ante o el antitipo es después. Entonces el lenguaje es un poco confuso. Aquí es algo muy importante. Hay una correspondencia histórica entre el tipo y el antetipo. No solo una mera semejanza. Una mera semejanza es una alegorización. Por ejemplo, lo que hice con las piedras lisas, el agua, el bautismo, saqué de la manga una semejanza, pero sin haber una conexión histórica. Y el antetipo es mayor que el tipo. Voy a presentarles el diagrama de un profesor mío, que es Edmund Clowney, y no sé si esté ahí, pero si no está, voy a poner un artículo en el archivo de documentos que traduje de Edmund Clowney, y van a encontrar ahí este diagrama. Bien, entonces aquí empezamos. Aquí tenemos el Antiguo Testamento y tenemos la congregación. Tenemos un texto del Antiguo Testamento y queremos predicar ese texto. ¿Ok? Entonces, si no queremos esforzarnos nada, no queremos hacer nada de trabajo exegético y somos extremadamente flojos e irresponsables, podemos predicar simplemente sacando de la manga lo que se nos ocurra.
Lo único que necesitamos es una imaginación muy fértil. Esto es la alegorización. ¿Ok? Encuentro agua y saco de la manga que es bautismo o lo que sea. Cualquier conexión que quiero hacer. ¿Ok? Entonces, no estoy recomendando eso. Que quede claro. ¿Ok? Estoy criticando esta manera. Entonces decimos, no somos así. No somos predicadores así. Queremos hacer exégesis. Queremos entender el texto del Antiguo Testamento en su contexto. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar su significado. Entonces, vamos a hacer un diagrama, vamos a estudiar la historia, vamos, si podemos acercarnos a los idiomas originales, vamos a leer los mejores comentarios, vamos a buscar palabras clave y comparar sección con sección, etc. Y vamos a llegar a lo que estoy llamando aquí verdad, y estoy usando aquí como simbolismo matemático. ¿Ok? Entonces, aquí la verdad, es la verdad del texto levantada a su potencia del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, es la verdad en el contexto del Antiguo Testamento. Y algunos dirían, ya estoy listo. Ya estoy listo para predicar. ¿Ok? Ya sé qué el texto quiere decir en su contexto. Vamos a predicar esa verdad a la congregación. El problema con esta manera de predicar es que estamos olvidándonos de todo lo que ha pasado desde ese texto hasta ahora en la historia de la redención. Entonces, van a tener esta presentación también. Esta está disponible, entonces pueden repetir esta presentación. Esta manera de predicar suele ser moralista. Moralista. ¿Por qué? Porque estoy tomando un texto del Antiguo Testamento y aplicándolo directamente a los creyentes de hoy en día. El primer sermón, que ni siquiera quiero llamarlo sermón, el primer discurso que di fue de alegoría. El segundo fue moralista. El mensaje fue, tengan fe, algo que hacer. ¿Es cierto? Sí. O sea, es un buen llamado tener fe. Pero la última cosa que ha pasado en la historia de la redención no es este texto del Antiguo Testamento. Cosas mayores han sucedido. Y estas cosas han sucedido en la historia de la redención. ¿Ok? Entonces, ese texto tiene una verdad. Y esa verdad ha ido creciendo, madurando, llegando a su colmo en el Nuevo Testamento, en Cristo, en su primera o segunda venida. Entonces, si tomamos esa verdad en el contexto del Antiguo Testamento y vemos cómo esa verdad, no otra, esa misma verdad se haya madurado a través de la historia de la redención, encontramos esa misma verdad levantada a la potencia de Cristo. Y aquí utilizo este símbolo de Cristo. Entonces, texto, verdad a nivel del Antiguo Testamento, y luego la historia de la redención, verdad, esta misma verdad como realizada en Cristo. Ahora estoy listo para predicar. Ya estoy listo, ya puedo aplicar a la congregación porque ya tengo la verdad para los cristianos. Entonces ya tengo la realización de esta verdad en Cristo y ya estoy listo para predicar un sermón cristiano. Entonces, resumo aquí. Entonces, este sermón como mi primer discurso alegórico, segundo sermón moralista, y el segundo sermón, como digo, lo que dijo estuvo bien, es lo que no dijo. ¿Y qué hizo falta?
Toda la historia de la redención se omitió. Ahora, el tercer sermón siguió esa verdad hasta su realización en Cristo y luego aplicó a la congregación diciendo, hermanos, nuestro campeón ya ha ganado la victoria y nosotros tenemos el privilegio de participar en su victoria. Ahora, diferentes personas utilizan la palabra tipología de diferentes formas. Algunos pues no les gusta, pero a mí me gusta, yo creo que es algo legítimo. Este camino que acabo de trazar es el camino de la tipología. Ir del texto a su verdad en el contexto y luego esa verdad realizada en Cristo. Es el camino de la tipología. ¿Okay? Y luego predicamos, aplicamos a la congregación. Ahora, ¿cuál de estas maneras de predicar es la más laboriosa? La última, ¿no? Mucho más trabajo. Entonces, esto no es para maestros rojos. O sea, esto es el más demandante. Pero como David mencionó, si vemos cómo los mismos apóstoles predicaron, cómo expusieron textos, ¿qué hicieron? O sea, ¿tuvieron el diagrama de Clowney? No. El diagrama de Clowney es un intento de cómo seguir el camino, a ver qué hicieron, cómo llegaron acá. ¿Ok? Algunos tipos. Aquí hay una lista, obviamente, ungido. ¿Y quiénes fueron ungidos en el Antiguo Testamento? Una vez un profeta, muchas veces sacerdotes y muchas veces reyes. Y si tenemos un juez, tenemos un como protorrey. ¿Ok? Entonces, si estamos en el Antiguo Testamento, hoy prediqué sobre el capítulo 4 de Daniel. En capítulo 4 de Daniel tenemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor es un rey. ¿Podría ser un tipo de Cristo? Nabucodonosor. David sí, pero Nabucodonosor. Pues voy a dejar la idea ahí y vamos a regresar a esa idea y esa pregunta después. Pero aquí tenemos el sistema sacrificial, tabernáculo, templo. ¿Pueden pensar en un libro del Nuevo Testamento que aprovecha los tipos del sistema sacrificial? Hebreos, obviamente. Pero también Juan le usa mucho la idea de Cristo como templo. Así es, muy bien. Destruyan este templo, ¿no? Y yo reedificaré. Guerrero divino, siervo. ¿Dónde aparece el siervo? ¿En Mateo? En Mateo sí, y en el Antiguo Testamento. Isaías, exacto, ¿no? Epifanías. ¿Qué son epifanías? Son la representación. Como Melquisedec, ¿no? Sí, como, o sea, apariencias de figuras divinas, o sea, sí, o sea, como Pedro y Es una manifestación. sí, una manifestación de la presencia de Dios como en figura humana. O sea, Abraham estuvo allá y tuvo 3 visitas y el ángel del Señor, acabo de predicar sobre Daniel 3 y echaron a tres hombres en el fuego y de repente hay un cuarto podría ser y con apariencia de un hijo de los dioses, algo así. Entonces, Jacob, pues, perdón. Jacob peleando con el ángel. Jacob también, sí, exacto. O sea, él tuvo alguien, lo asaltó en la noche y lucharon allá y parece que Jacob es más fuerte, pero luego de repente con un toquecito gana la batalla. Entonces, ¿quién fue? Entonces, Israel mismo, hijo de David, hijo de hombre, ¿dónde aparece?
el hombre. Daniel, Daniel, Ezequiel, es algo en Ezequiel. Aquí está Melquisedec, una figura misteriosa. Algo raro. Jamás habría inventado eso. Parece como... Sí, exacto, pero serpiente en el desierto. ¿Quién habría pensado en eso? ¿Pero cuál es la semejanza? Pues la serpiente fue levantado y todos los que vieron, vivieron. Y Cristo dijo, dijo que él tiene que ser levantado. La roca es muy interesante, la roca en el Antiguo Testamento, y Pablo se atreve a decir, la roca que le siguió fue Cristo. Es como, momento, ¿cómo? Pero él lo identifica, el esposo, el matrimonio, sabiduría, el nombre, remanente, o sea, varios tipos. Y luego también hay temas, como temas mayores: gracia, amor, elección, perdón, redención, cumplimiento de la ley, temas como teológicas. Y aquí hay otro concepto importante, la continuidad y la discontinuidad. Hay continuidad, similitud entre el tipo y el antetipo. Tiene que tener algo mayor en común, una conexión histórica entre los dos. Pero también hay discontinuidad, hay diferencia. ¿Por qué? Porque el antetipo es siempre mayor y mejor que el tipo. Entonces tiene que haber un contraste también entre. Por ejemplo, David, pues ganó la batalla, ¿haciendo qué? Matando. Cristo ganó la batalla. Murió matado. Sí, siendo matado. Entonces, entregando su vida, derramando su propia sangre, algo mayor que derramar la sangre de otro. Entonces, hay continuidad. David, hijo de David, ungido, representante del pueblo de Dios, ganando la victoria, pero luego discontinuidad, matando, siendo matado. Ahora, ¿Eso es antetipo? sí, o sea, el antetipo es Cristo. Sí. O sea, el lenguaje es raro, o sea, entonces, pero el antetipo es el cumplimiento. El tipo es el anticipo y el cumplimiento es el antetipo. O sea, utilizo este lenguaje porque van a encontrarlo en la literatura, pero es confuso. Tipo y luego antetipo. Pensamos que debe ser al revés, ¿no? Antetipo y luego tipo. Siempre sufre esa pregunta en mi clase, siempre. Sí. Porque no le gusta el término, pero que uso el término, pero al mismo tiempo No me gusta, es que no lo entiendo. es que hay que definirlo. Y creo que el antitipo es el cumplimiento. Sí. Tipo Pero y cumplimiento es lo que el tipo señala el cumplimiento. El antitipo es Cristo. El tipo es la roca, esas metáforas del Antiguo Testamento y todo el sistema del sacrificio. Pero Cristo es el antitipo, es decir, el cumplimiento de lo que se profetiza por el tipo en el Antiguo Testamento. Así es. Y ese lenguaje, o sea, es confuso el lenguaje, pero así. No tengo que usar ese lenguaje. Sí, o sea, porque parece que debe ser como al revés, ¿no? Pero sí. Pero hablaste de dos. Una palabra es antetipo y otra palabra es antitipo. Es lo mismo y van a encontrar el uso. Cualquiera de los dos. Sí, o sea, Son sinónimos. a veces van a encontrarlo. Yo estoy usando antetipo, pero van a encontrar las dos palabras en la literatura. Significan lo Entonces mismo. hay tipo, que es el anticipo, la preparación, y hay ante o antitipo, lo mismo, que es el cumplimiento. Lo mismo. Okay, gracias por la aclaración. Entonces, sí, desgraciadamente hay esa confusión en el lenguaje técnico. Ahora pregunto, ¿puede ser Nabucodonosor un tipo de Cristo? ¿Qué tiene en común Nabucodonosor con Cristo? Reyes. Son reyes, para empezar, son reyes, ¿ok? ¿Algo más? En Daniel, el reino de Nabucodonosor, ¿qué tan grande era? Abarcaba El mayor en el mundo.
todo el mundo. Sí. O sea, según el lenguaje era una exageración, pero según su propio concepto era mundial. Entonces, el rey del mundo, ¿no? Entonces, entonces tienen eso en común. Tienen cosas de discontinuidad entre Nabucodonosor y Jesús. ¿Hay diferencias? Claro, sí, lo mismo. Muchas, ¿no? Muchas. Pero en el capítulo 4 hay más similitud, ¿no? Porque en el capítulo 4 él está alabando a Dios diciendo que él es el máximo Dios y pues él es el que gobierna todas las naciones, él es el soberano. Entonces, en Daniel 4 hay algo de más similitud. Quiero mostrarles Romanos 5, 12 al 21. El versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. La palabra en griego es tupos o tipos, del que había de venir. Ahora, no hay ninguna profecía explícita en el Antiguo Testamento acerca de Jesús como el segundo Adán. No existe. Pablo reconoció que el papel de Adán y el de Cristo fueron iguales como representantes de la humanidad. Entonces aquí hay continuidad, el mismo papel. Al mismo tiempo enfatizó la diferencia entre la ejecución de Adán y la de Jesús, que es discontinuidad. Entonces aquí la tipología depende tanto de la continuidad, tiene que tener algo mayor, histórico, en común, y tiene que haber una diferencia, porque si no hubiera diferencia, son lo mismo, ¿no? Y ninguno es mejor que el otro. Entonces, déjenme buscar. Aquí pueden ver qué hace Pablo aquí. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Ok? Entonces, luego, pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque en el 15, por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Y luego 18, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué tienen en común Adán y Cristo? Que los dos son representantes. Dos representantes. ¿Y qué son? ¿Qué son? Son Hombres. hombres. Hombres representantes. ¿Ok? Bien. ¿Algo más? Y Los dos tenían que obedecer. Los dos fueron tentados. los dos tenían que obedecer. Los dos fueron tentados. ¿Ok? Los dos están bajo lo que llamamos el pacto de obras. O sea, tenían que obedecer para heredar la vida. ¿Ok? Entonces, y la cuestión representativa, su obediencia o desobediencia Exactamente. El contraste. afectaba a la humanidad. Es lo que tienen en común. Ahora, ¿qué es la discontinuidad? La diferencia. Que uno no obedeció y el Uno otro obedeció, otro no. Uno desobedeció, otro desobedeció. La condenación de Adán y la justificación por medio de Cristo. Así es. A raíz de desobediencia de Adán, condenación. Condenación, Obediencia de Cristo, justificación, justificación. Muerte, vida. vida. Ajá, bien. ¿Ok? Entonces, así funciona la tipología. Ahora, ¿cómo vamos a llegar allá desde acá? Estamos acá, en el texto del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a llegar?
si quiero llegar desde Fort Lauderdale, donde estamos ahora, a Nueva York, puedo tomar un solo camino. Está aquí a, ¿qué será? 2 kilómetros, menos quizás. Se llama, es la autopista I-95. 1.95. Entonces puedo dar a la derecha y seguir, y seguir, y seguir. Eventualmente llego a donde. Nueva York. Fácil. Ok, hay un pueblo que se llama Supai, Arizona. Tiene la distinción de ser el lugar más remoto en los Estados Unidos, o sea, por lo menos los 48 estados aquí juntados, es el lugar más remoto. Para llegar allá o salir de allá, puedes hacerlo a pie, montado en animal de carga o por helicóptero. Pues vamos a decir que no estamos empezando en Fort Lauderdale para ir a Nueva York. Estamos empezando en Supai, Arizona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Mira, Tenemos que encontrar un senderito, un caminito, y caminar en mula o quizás a pie, o si tenemos plata en helicóptero, pero no vamos a hablar de helicóptero. Vamos a pensar que tenemos que salir sin helicóptero. Entonces tenemos que ir caminando. Es un senderito, un camino, no es pavimento, hay que caminar. No obstante, llegando a Indian Road 18, así se llama, Indian Road 18, desde ahí puedes llegar fácilmente a una autopista y conducir con facilidad a Nueva York. ¿Cuál es la parte difícil de este camino? La primera parte. Sí, salir de Supai. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a pensar aquí en el destino, que es la cruz y la resurrección. Aquí la obra de Cristo. Y aquí empezamos en el Antiguo Testamento. Y si empezamos con algo mayor, empezamos con, vamos a decir, con Elías, estamos ya cerca de, o quizás ya en una autopista, ¿no? Entonces podemos seguir la autopista del profeta y nos va a conducir a Cristo. Pero si estamos en un lugar muy remoto, estamos en el pueblo Supai del Antiguo Testamento, hablando de un personaje desconocido que no tiene ninguna distinción, ningún oficio en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a llegar? Pues tenemos que encontrar un senderito que que nos conduce a un camino chiquito, quizás de terracería, y luego encontrar un camino de pavimento que nos lleva a una carretera, que nos lleva a una autopista, que nos lleva a Cristo. Es mucho trabajo, pero podemos llegar, pero la primera parte es lo difícil. Y no queremos tomar el helicóptero, es hacer trampa, ¿no? Es hacer trampa, es hacer la alegorización y no hacer el trabajo difícil. Y luego sí, entonces aquí tenemos la autopista de sacerdote, aquí tenemos autopista de rey, y aquí Melquisedec. Interesante. Melquisedec se comunica con ¿cuál? Con los dos. Interesante, ¿no? Una combinación de sacerdote y rey. Y esto nos debe sorprender, pues Saúl se metió en problemas siendo rey, actuando como si fuera ¿qué? Exacto. Entonces esto es algo prohibido, pero tenemos a este Melquisedec, que es sacerdote y rey. Entonces es interesante, como sacerdote anticipa a Cristo, como rey anticipa a Cristo, pero aún más como sacerdote rey, en una forma única, anticipa a Cristo. Tenemos a Moisés, que fue profeta,
no fue rey, no fue sacerdote. Tenemos a Samuel, que fue profeta y sacerdote, y como proto-rey, Pues, como juez. Entonces tenemos en Samuel, tenemos como, pues, 2 autopistas y una carretera. ¿No? Entonces tenemos muchos caminos, ¿no? Bien, entonces, pues, es la idea. Es la idea de la tipología, con paciencia, observando cómo la historia de la redención se desarrolla orgánicamente, no sacando de la manga, orgánicamente, pues podemos eventualmente llegar en una forma legítima a Cristo. Bien. Entonces, preguntas o comentarios sobre este tema de la tipología o sobre este diagrama de Clowney. No sé si esto les ayude. Y de hecho yo modifiqué un poco este diagrama de Clowney, pero básicamente es la idea, pero lo he modificado un poquito, pero yo como guardo esto en la mente, y si no es esta imagen, tengo la idea de como Google Maps, ¿no? Y si tú buscas cómo viajo desde Supai a donde sea, Google Maps dice, no se puede. No te da opción, no te da opción. Pero yo digo que desde Supai del Antiguo Testamento sí se puede. Sí se puede, hay camino, hay cómo llegar. Y David mencionó el curso sobre los pactos. Esto va a ayudar muchísimo en la literatura de la teología. Van a encontrar el término o la frase teología bíblica, que se compara con la teología sistemática. La teología bíblica es la teología histórica, es decir, la historia de la redención. Es como la misma Biblia se presenta y el desarrollo orgánico de estos temas. Entonces, pues, estamos como abriendo aquí en la última sesión un tema mayor, pero espero que esto pueda ligar con otros cursos que ofrece Cita, para que tengan más práctica en cómo hacerlo. De alguna forma cambié de carril un poco al final porque hemos usado el laboratorio de Filipenses, pero no quise terminar el curso antes o sin mencionar este concepto tan importante para el Antiguo Testamento. Entonces, déjame cerrar eso. Creo que tengo una pregunta en Zoom. Sí, tengo en mente una. Ahí está. Ya. Déjame ver algunos chats aquí. Quizás es el Timoteo. Déjame ver los chats, creo que hay. Bien, buenas tardes. Nadie se siente ofendido cuando comienza el curso de griego. ¿Hay alguna fecha o todavía está pendiente? Doctor David, pregunta aquí. ¿Alguien quiere tomar el curso de griego? ¿Cuándo empieza? Bueno, todavía está en proceso. Hay un doctor que está preparando ahora mismo ese curso y quizás Susana podría contestar eso. ¿Cuánto tiempo más o menos va a estar listo ese curso? ¿3 meses?
Sí. Como en 6 meses. Ok, en 6 meses quizás. O sea, los cursos se graban, se editan, se preparan y luego se ofrecen a todo el mundo. Entonces, queden al pendiente y creo que todos saben que el sitio es citaedu.org, ¿correcto? Muy bien. Okay. Y lo que quiero hacer para contribuir un poquito más a este curso, aunque este es la última sesión, lo que voy a hacer es grabar y voy a enviar a Susana, voy a grabar, yo quise avanzar más de 11 versículos en Filipenses. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con otros textos. Voy a hacer una demostración de la traducción, lo mismo que hicimos aquí con 11 versículos, pero quiero darles más ejemplos de bosquejos exegéticos y voy a dar también tratar de desarrollar unos ejemplos de bosquejos homiléticos y probablemente, no sé cuánto de Filipenses, quizás todo Filipenses, o sea, bosquejos traducidos y exegéticos y luego ustedes pueden ir desarrollando los bosquejos homiléticos, ¿no? Creo que hay otra pregunta que apareció. Recomendación para iniciar un estudio básico del griego. ¿Algún libro que nos puede recomendar o aplicación? Buena pregunta. Si van a seminarioreformado.org, tenemos 2 cursos de griego allá. Un curso es muy básico, demasiado básico. Les da unas ideas sobre el griego. El otro curso se basa en un libro que está disponible en castellano, que es por Gresham Machen. Gresham Machen, voy a escribir aquí su nombre. Gresham Machen. Y está disponible, pero desgraciadamente utilizándolo encontraba algunos errores de traducción y tipográficos así. Entonces parece que es una obra todavía en proceso ese libro. Pero el curso que ofrezco allá en seminarioreformado.org no es tan bien redactado como va a ser el curso de cita. Lo hice hace, no sé, 10 años, no sé qué, con tecnología bastante primitiva. Entonces, pero está basado ese curso en Machen y pueden seguirlo hasta que el mejor curso esté disponible. Entonces, puede haber quizás otros libros. ¿Conoces el texto? ¿Sabes cuál es el texto que van a utilizar o no? No. Mi pregunta, Larry, es que vas a poner todos estos enlaces en tu bibliografía para que subamos en la página web. Sí, sí, o sea, tengo esa carpeta, ustedes han... Qué bueno. Sí, y lo que he hecho en este curso estoy subiendo allá. Perfecto. Sí. Todos los enlaces también. Sí puedo hacer los enlaces, entonces pues aquí voy a escribir seminario reformado.org. Así es. Sí, hay varios cursos allá, entre los cuales griego y hasta hebreo también. Hay un curso básico de hebreo ahí también. Okay. Bien, pues faltan 5 minutos. ¿Cómo aprovechamos estos 5 minutos? Había dicho de comentario. ¿Comentarios o preguntas? Sí, sobre lo que sea del curso. Un examen. Un examen final. El examen final es una serie de lecciones, sermones, clases sobre Filipenses. Filipenses. Sí, así es. Sí. Pastor, yo solamente quería comentar que no solamente los apóstoles usan el Antiguo Testamento como para
tipos de Cristo, sino aún el mismo Señor en Lucas 24, Él exhorta a los discípulos que van camino de Maús, donde Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para entender lo que las Escrituras dicen, ¿no? Y nos comenta que empezando desde los salmos y a través de los profetas, Él les mostraba todo lo que las Escrituras hablaban de Él. Así es. Entonces, ¿de quién aprendieron los apóstoles de hacer lo que hicieron, no? De Cristo mismo, exactamente. Sí. Entonces, en resumen, la exhortación para todos nosotros es prediquemos el texto y prediquemos a Cristo desde el texto. Entonces, en Los resumen, mismos salmos también van a los libros antiguos, Génesis, todo van claro. y hacen Totalmente resúmenes. conectados. Así es. Sí, y pues en los 3 minutos que quedan aquí, un tema que iba a tocar es cómo predicar a Cristo, porque asignamos para este curso a Bryan Chapell. Bryan Chapell tiene una manera de predicar a Cristo que no es exactamente, no, es distinto de cómo Clowney lo hace, ¿no? Entonces, no voy a decir uno es correcto, el otro incorrecto. O sea, predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento es un arte. Entonces, entre más armas tenga uno, mejor. Entre más como perspectivas sobre el Antiguo Testamento, o sea, legítimas, o sea, entre más acercamientos legítimos al Antiguo Testamento. O sea, Bryan Chapell, su manera de hacerlo es por medio de lo que se llama, lo que él llama, el enfoque en la condición caída. Entonces, lo que hace es, dice, pues en este texto hay una problemática. ¿Cuál es la problemática de este texto? ¿Y qué tengo en común yo con esa problemática? Entonces, de alguna forma hice eso con David y Goliat. ¿Cuál es la problemática? Pues la opresión del pueblo, el enemigo del pueblo, la derrota del pueblo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues un campeón que puede ganar la victoria. Entonces, pero yo lo hice más por la tipología del ungido, del Hijo de Dios, o del Hijo de David más bien, por el guerrero divino, la batalla representativa. Chapell a lo mejor llegaría a un sermón semejante, pero por otro camino, que es, ¿qué tengo en común con la problemática del texto? ¿Qué tenemos como cristianos hoy en día en común con la problemática del texto? ¿Y cómo resuelve esa problemática Cristo? Entonces, hay que leer Chapell, hay que aprender de él. Él es muy bueno en predicar a Cristo. Y el Antiguo Testamento es tan rico y el Nuevo Testamento tan rico en cómo presentan a Cristo. Nunca vamos a agotar las posibilidades legítimas de predicar a Cristo. Amén. Bien, pues llegamos a la hora. Déjame, voy a concluir con oración. Señor, nuestro deseo es predicar tu texto fielmente y nuestro deseo es predicar a Cristo desde el texto. Y pedimos que a través del tiempo que hemos tenido aquí y los muchos esfuerzos que todos vamos a estar aplicando en el futuro, que podamos ser cada vez mejores en entender, interpretar, aplicar, predicar el texto y Cristo desde el texto. Amén. Amén. Hermano, ojalá que representa a todos. Muchas gracias. Eso ha sido tremendo, excelente. Y creo que de mucho beneficio para mí, para todos. Y creo que Dios lo va a usar ese curso para preparar a muchos pastores por décadas o quizás siglos. Pero vamos a ver. Muchísimas gracias. Fue excelente. Oh, pues con mucho gusto. Gracias.